tienen preguntas, les surgen preguntas, o ya tienen alguna pregunta, todas las preguntas les pedimos por favor que las hagan al final de toda la presentación, y ahí va a haber preguntas y respuestas. ¿Amén? Amén. Bueno, pues comenzamos con la consagración de los miércoles. Nuestra hermana Maura no ha podido llegar, está un poquito retirada, pero ella es la que va a llevar la consagración de los miércoles, del cáliz, la que se va a encargar de la lista del cáliz. Si se pone de pie, por favor, va a ser nuestra hermanita Antonia García, para la cual pido un aplauso, porque trabajó muy bien. Y luego para la lista de la Virgen Peregrina está nuestra hermanita Melanie. Un aplauso para ella también, que trabajó muy bien. Para intercesión tenemos a nuestro hermanito Sergio Ramón y Milagros Moreno. Un aplauso. En apoyo va a estar nuestro hermano Alfredo y Marta Pérez, en apoyo de ellos. Y luego también tenemos, tampoco pudieron estar, apoyo dentro del templo. Bueno, tenemos a una pareja ya pues que ya dijo que sí, ¿verdad? Y ya después se les va a explicar, este es algo nuevo que se va a hacer, obviamente inspirado, no a mí, yo les pediría que fuera a mí, yo tenía algo en mi corazón, pero el Señor lo confirma de muchas maneras, ¿verdad? Y a otros de los hermanos el Señor le hizo esta luz, le mandó esta luz para que lo hiciéramos, y bueno, se va a implementar un apoyo dentro del grupo de oración, dentro de la asamblea. Así es de que, hermana y su esposo, muchas gracias por decir sí. Van a haber muchos más unidos, es una cadena, ¿ok? Es un soporte fuerte. Así es de que de pie, mi hermanita Norma y Rigoberto Poco. Un aplauso. Para la lista de oración tenemos a nuestra hermanita Angie Villalma, que también trabaja bien, ¿no? Aquí está. Un aplauso. En la liturgia tenemos a nuestra hermana Sandra Hernández y Dimas Hernández. ¿No llegaron todavía? ¿No? Muy bien. Bueno, no han podido llegar, pero un aplauso para ellos. En visitas de casas tenemos a nuestro hermanito Antonio Ramírez y Mila Ramírez, y Luis Orellana y Elizabeth Orellana. Muchas gracias. Y bueno, eso es todo lo que nos corresponde a nosotros, como ven. Poquito, ¿verdad? Bueno, sé que muchas de las veces surgen preguntas, ¿verdad? Entre los que están ya en intercesión, sobre todo, ¿verdad? Surgen preguntas y dicen, bueno, desde ¿cuándo sí puedo interceder y cuándo no? Es una de las preguntas, ¿verdad? ¿Cómo han dicho? ¿Cuándo decir esta persona necesita realmente que ore por ella o necesita un médico? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Ninguno? ¿Cómo discernir eso? ¿Alguno de ustedes me puede ayudar con esa respuesta? ¿Cuándo es que necesita realmente oración? ¿Verdad? Bueno, siempre necesitamos oración, ¿no? Pero que dice, bueno, la ha poseído algo raro o realmente es una enfermedad. Puede ser una enfermedad a veces que está pasando. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber diferenciar entre las dos cosas? Hablando de las señales, tanto en los miércoles como en los retiros, cuando se empieza una oración fuerte y una persona está dando señales, o sea que nosotros tenemos que saber las señales en cual esta persona está dándonos una indicación. Son señales muy claras.
cuando una persona está haciendo, que necesita liberación, porque hay posesión demoníaca que necesita exorcismo, el cual ninguno de nosotros estamos expuestos para eso, pero ¿Se puede levantar y decir esa parte? Porque sí, es importante porque muchas veces hay casos muy, muy especiales de que se da caso de que la persona se nota cuando, bueno, hemos tenido la experiencia nosotros de cuando la persona cae al suelo y esa persona empieza a dar señales de movimientos raros. Y cuando tal vez se le tuerce la boca o los ojos le están brillando, entonces uno tiene que ver, observar, que es lo primero que uno tiene que hacer, no inmediatamente, porque la mala costumbre que tenemos, incluyéndome a mí, ¿no? Nosotros, que de tanto que queremos ayudar, no sabemos realmente a lo que vamos a hacer, a lo que nos vamos a meter. Entonces, primero es observar las señales. Entonces, si según las señales que la persona está dándonos, es en la manera en que nosotros tenemos que hacer una oración, y prácticamente esto se da como una oración de liberación. Y que esa sí la podemos hacer nosotros. Nos dicen, y es una controversia entre nosotros mismos, yo sé que puede haber controversia aquí ahorita lo que pueda decir, que muchas veces nos impiden que impongamos las manos. Es cierto, persona que no está en ayuno, en oración, persona que no esté entregada realmente totalmente al Señor, es mejor que no nos acerquemos. Es mejor que sí, como intercesores podemos estar retirados con las manos extendidas, apoyando a aquel que se siente capaz para ir al frente a orar por esta persona. Y no hacer esta aglomeración de que todos queremos estar ahí al mismo tiempo, no. Tenemos que dejar una o dos personas. No sé si me estoy metiendo en otra área, pero ¿verdad? Pero dejarlas y nosotros podemos observar, porque de ellos podemos aprender. Y entonces, ¿qué hacer en esos momentos? Hay personas que se tiran al suelo y empiezan a patalear, a hacer cosas, gestos y todo. Entonces, y tenemos que, es allí donde tenemos que nosotros, a través de la oración, tenemos que pedir el don de discernir. El saber discernir realmente qué está sucediendo a través de las señales de qué está sucediendo con esta persona. Porque han habido casos que nosotros, dentro de la parroquia, dentro del templo, personas que han andado en brujerías, que han ido a santeros, han ido por una limpia o porque les han dicho, y lastimosamente nosotros como católicos pensamos que porque ahí tienen a la Virgen María en un punto, o al Señor de la Misericordia, o Sagrado Corazón, no son católicos, entonces yo voy. Entonces ahí el enemigo trabaja en esta persona que no tiene conocimiento de nada, pero nosotros que tenemos el conocimiento, para eso tenemos que estar preparados para hablar con esta persona después que se le ha orado, ¿verdad? Entonces, y hay que saber preguntarle a la persona, según las señales que uno ha visto, y jamás, nunca hacer directamente, usted está embrujada, porque eso podemos caer en un gran error, y tal vez no está embrujada totalmente, pero sí tiene síntomas de algo, de tomas que le han dado a la persona. Entonces, o sea, entra el espíritu de opresión, porque hay diferentes niveles y esa es una enseñanza que yo creo que nosotros tendríamos que tener acerca de eso, de los espíritus, ¿verdad? Cómo funcionan en la persona. Entonces, y si vemos nosotros, hemos tenido la experiencia que vemos también, cuando la persona está poseída, es cuando la persona empieza a hablar con voces diferentes. Entonces es cuando ahí ya vamos viendo algo que en ocasiones tenemos que hacerlo en ese momento, una oración de liberación, pero después recomendarlo con alguien
especializado en lo que es el exorcismo, ¿verdad? Entonces tenemos que meter en esa área. En el punto de la intercesión de imponer manos, alguien que está preparado, que se siente capaz, está al frente, sí puede tocar a la persona porque se está moviendo y tiene que ponerla quieta en cierta manera. Y sí, yo me baso a la palabra de Dios. La misma palabra de Dios dice, impondrán las manos. Entonces yo ahí me baso. Entonces, y por eso es que pues yo no soy capaz de imponer las manos. O las hemos puesto nosotros. Pero en ocasiones, pues, el mismo Espíritu nos hace sentir a nosotros de que tenemos que tener precaución. Entonces, de lejito, nada más interceder. Nosotros como intercesores es mejor interceder porque el enemigo, cuando no estamos preparados, cuando no tenemos mucho conocimiento del enemigo, con solo tocar, tener orar a la persona, eso se le puede transmitir a uno. Entonces, cuando uno empieza a sentir cosas raras, y entonces uno dice, ¿por qué? Pero es por la misma situación de que uno no ha tenido el discernimiento para discernir realmente qué clase de oración necesita para eso. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Wow, qué interesante, ¿verdad? Qué interesante y qué extenso tema. Entonces sí, tenemos que prepararnos muy bien para el trabajo que vamos a hacer. No se espanten, no se espanten. Vamos a luchar con todas las armas que el Señor nos da a través de los 10 mandamientos para estar en gracia. En gracia. Okay, para estar en gracia. Y si estamos en gracia, en el nombre del Señor y con la fuerza del Señor, no con nuestra fuerza, vamos a ser canales de bendición para esos hermanos que vienen en necesidad. Aparte, no estamos solos, ¿verdad? El Señor no te manda solo a orar, te manda, ¿qué dijimos? De 2 en 2. Y atrás de esos 2 hay más. ¿Ok? Es una fortaleza. Entonces, hay muchas preguntas con las que se nos han acercado a nosotros, ¿verdad? Y que por eso mismo queremos tomar un poquito de su tiempo para que nos explique, por ejemplo, mi hermano Sergio, acerca del ministerio del que va a estar al frente, en qué es lo que hace Intercesión. Un miércoles, por ejemplo. Bueno, creo que acá todos ya somos intercesores, porque ya no somos bebés que nos han dado comida ligera, hemos tomado crecimiento, ¿verdad? Yo creo que a esta altura ya tenemos más o menos una noción de lo que es interceder. Simplemente es estar delante de tú. Incluso podríamos, no me preparé eso, pero más o menos de lo que hemos, ¿verdad? ¿Para qué le hablé de que me preparé? No, quiero sincerarme con ustedes, ¿verdad? Entonces para mí es como Dios y usted y el pueblo. Usted pide por la necesidad, yo hice un hermano, ¿no? Usted se hace otro hermano pidiendo por la necesidad de él. Asume la carga o la necesidad, la enfermedad del otro hermano, pidiéndole, haciendo un proceso delante de Dios, ¿no? Así como Moisés oraba por el pueblo, ¿no? Delante. Entonces el Señor ya no miraba al pueblo, sino miraba a Moisés a través de Moisés por el pueblo, ¿no? Entonces igual que Jesús, ¿verdad? El Padre ya no mira a la humanidad, sino mira a Jesús a través de él, en su corazón de él. Entonces es, en otras palabras, ¿verdad? Ser tuyo la necesidad del hermano que viene con esa necesidad, o con esa, pidiendo esta vida espiritual, ¿no? Acá estamos hablando de más espiritual que física, ¿no? Pero dice la palabra ya, primero el alma, ¿verdad? Ya todo se dará por añadidura, ¿no? Entonces, en pocas palabras, ¿verdad? En lo que hacemos en los miércoles. Y en los miércoles pues ya vendríamos ya preparados, ¿verdad? Porque tenemos 6 días para prepararnos en lo que es el rosario, la Santa Eucaristía, la confesión si es posible. Entonces acá el miércoles ya vendríamos a tirar al objetivo que vamos a ser llamados a través de los coordinadores, el plan que tienen ellos para orar por la necesidad del pueblo. Entonces, mencionar las necesidades
es extenso, ¿no? Entonces vamos a rasgos grandes, entonces venimos y estar preparados, tener consciente de que el otro no se va a dejar también, de que otro me voy a dejar, ¿verdad? Porque ahorita ya vienen ellos. No, ellos también van a revestirse del otro lado, ¿no? Así como nosotros tenemos que venir bien revestidos, ¿no? Entonces, ustedes lo han dicho. En otras palabras, estar en gracia. No hay otro, es sí, no, ¿verdad? No frío ni caliente, sino ni tibio, ¿no? Sino caliente como el Señor, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos ahí? Dile, los mandamientos ahí resumen todo. Entonces, pasemos eso en cada uno de nosotros, ¿verdad? Revisemos lo que ahí me quedé yo en el 10 mandamientos porque ahí se encerró todo. Entonces, digo, Dios mío, ¿cómo está mi vida con lo que me han dicho ahorita? Pues ahí voy, apenas comencé a entender las primeras palabras. Entonces, me queda un resto de ser una conciencia, ¿no? De todo eso. De antes, y estemos conscientes, ¿verdad? De que es por amor, ¿verdad? Lo que vamos a hacer. Nada sin esfuerzo. Es por el amor al Señor. Entregar, es dar nuestra vida a los demás. Así como otros intercesores que han pasado, han dado su vida para que nosotros estemos acá. Queremos también atribuir, poner un poco de nuestro talento que nos va a Señor a su servicio. Gracias. Sí, ¿verdad? Hay que retribuir, hay que servir. Esa es una manera de servir. Como dices, de retribuir, creo que ya otros también dieron por nosotros, ¿verdad? Estuvieron dispuestos, yo digo, a poner su espalda, ¿no? Por nosotros. Así es. Hermana Milagros, ¿quiere compartir algo su experiencia de intercesora y de lo que le estará Bueno, personalmente, buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, ya hemos estado en este ministerio y es una experiencia bien linda porque podemos sentir el dolor del otro hermano y a partir de ello, pues, derretirnos, ¿verdad? Pues, interceder por esa persona que está en necesidad. No sabemos, ¿verdad? Cuando estamos en el grupito qué es lo que pasa allá, pero por lo que vivimos en los retiros y lo que la gente comparte, pues ahí podemos entenderlo. Y como seres humanos, pues sabemos que todos pasamos problemas, enfermedades, situaciones bien difíciles. Y pues cuando no se sabe, pues uno intercede por todas esas necesidades. Pero cuando ya platica con alguien que comparte lo que le pasa, pues ya va directo uno a orar por esa necesidad específica. Y se siente uno bien. Digo, somos siervos inútiles, pero en ese momento el pueblo nos mira como, no sé qué perciben en nosotros, ¿verdad? Pero como dice, para estar allí tenemos que estar en gracia. De verdad que sí. Confesados, recibir la Santa Eucaristía, orar a diario, rezar el rosario. Todo eso nos ayuda y pues venir preparados para orar por el pueblo. Eso es el compromiso de cada miércoles para estar aquí. Solo eso. Gracias. Entonces vamos, wow, qué importante. Eso va a ser toda una clase para intercesión, ¿no? Para todo el equipo, porque esto es muy extenso. En visitación de casas, para Toñito, hermano Luis, Pues ellos comparten. no, estoy generalizando. Sí. ¿Ustedes quieren compartir con nosotros algo? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué es lo que hacen? Porque intercesión, como ya compartíamos la vez pasada, el grupo de intercesión, no digo grupo, equipo de intercesión, es lo que somos, el equipo del Señor, ¿no? Va a ser su apoyo para ustedes, para las casas también, ¿verdad? Ustedes van a poder, ¿estamos? Amén. Amén. Amén, en el nombre del Señor. Entonces, Una experiencia que nosotros tuvimos cuando una vez nos pidieron ir con una persona que nosotros no conocíamos.
ni habíamos hablado con ellos, ni nada, no sabíamos exactamente dónde vivía, pero nos dieron la dirección, fuimos a verlo. Para mí fue algo bien bello, que sin conocerlo, la persona no podía levantarse de la cama. Yo sentía que estaba ella por la verde. Entonces no podía levantarse de la cama y él no podía abrirnos la puerta, más de que su niña, que era sorda muda, bajó a abrirnos la puerta. Con qué confianza ellos nos recibían sin conocernos, ¿verdad? Porque el Señor abrió la puerta a la niña y nos llevó, y nosotros decimos, qué raro que no nos habla una palabra, pero yo pensé que sí hablaba, nomás penosa la niña, pensé yo así. Subimos hasta el tercer piso, y estaba el señor, ¿no? El papá, lo habían operado y pues él no se podía mover, su esposa estaba mala de sus rodillas y estaba internada en un hospital recuperándose. Y los niños, una vecina los llevaba a la escuela y el hombre ahí en el sofá sin poder. Y yo digo, ¿con qué confianza ellos esperaban que nosotros llegáramos? Y nada más fuimos tú y yo, ¿verdad? Con esa familia. Cuando fuimos, el hombre estaba abriendo su corazón de lo que él sentía que él quería que hiciéramos oración, porque le habían dicho que nosotros podíamos orar ahora. Y yo digo, al ver esa confianza, al ver ellos con tanta necesidad eran personas jóvenes con tanta necesidad física y espiritual a la vez, y se sentían como unos niños, como él se sentía como un niño, o sea, como que nosotros lo ayudáramos, que le oráramos, que para encontrarse con nuestro Señor. Y yo digo, ese para mí fue una experiencia bien grande, que yo digo que nosotros no hacemos nada, es el Señor que nos guía, ¿verdad? Y unas palabras que estuvimos más bien platicando, ¿verdad? Con él, ¿te acuerdas? Platicaba con Antonio, conmigo, antes de hacer oración, y platicando de su historia. Necesitan eso, a veces no, y a veces sí. Y yo digo, ay, qué experiencia. Y en otra ocasión me tocó una experiencia porque fuimos al hospital y el enfermo se nos fue. Ya no lo encontramos. Entonces digo, no, pues sí, hasta los muertos se nos han ido cuando. Una vez fuimos a velar un muerto, ya no estaba. Y eso lo habían llevado. Pero que sí tienen muchas experiencias que no te las esperas. Yo para mí es una experiencia que no esperaba. Yo digo, qué bonito cuando la gente se da por una necesidad. Y nosotros nos sentimos que no hacemos nada. Pero ahí el Señor está poniendo todas sus gracias. Qué precioso. ¿Ven? Es maravilloso ser intercedor. No sé si yo pueda decir algo, Claro, ¿verdad? Que no sí. sé de. Es una sugerencia nada más porque a nosotros nos pasó personalmente de que sí es bien importante que respetemos en los hermanos que están en ese ministerio. O sea que, y lo que quiero decir es de que si alguien nos pide a nosotros, por ejemplo, voy a ser parte de ese ministerio, y alguien quiere que vayamos, mi esposo y yo, a su casa a orar por ellos, que sí es mejor que les digamos, mira, sabes que nosotros no estamos, hablar con la verdad, decirle, no estamos autorizados para eso, pero están los hermanos Toño y Nila encargados de eso. ¿Sabes por qué? Porque a nosotros nos pasó una vez
Y es bien importante lo que están diciendo, que, ¿verdad? Que hay que estar en gracia. Bueno, los que están en esos ministerios saben por ley que tienen que estar en gracia, en ayuno, en oración, confesión, en la comunión, todo eso, ¿verdad? Pero si nosotros que no somos de ese ministerio no lo estamos, debemos de tener cuidado, porque nosotros una vez unos hermanos que venían aquí nos llamaron, ¿verdad? Y fuimos como 3 ocasiones a que hiciéramos oración y rezáramos el rosario. Y resultó que esos hermanos eran de esos que participan en lo de la Satán muerte. Entonces imagínate, si mi esposo y yo, ¿verdad? Bueno, ya tenemos varios años, pero también no por eso a veces luego no estamos totalmente en gracia, pero si no estuviéramos en gracia, imagínate, o sea, en lo que es algo peligroso, ¿verdad? O sea, que yo sí, bueno, es una sugerencia que les doy a los demás compañeros, que tengamos cuidado en eso, que si alguien nos pide, que digamos, ¿sabes qué? Pues está el hermano Antonio y Nila, encargados o hablar, o que hablen con ustedes, porque sí es muy peligroso, ¿verdad? Ya cuando llegamos allí, ya nos sacaron allí, ¿verdad? Todo, ahí tenían su santuario, entonces imagínate, y eso son cosas muy delicadas, ¿verdad? Sé que tenemos que tener cuidado. Muy bien, gracias por Sí. compartir, porque ahí me surgió una pregunta que me han hecho. Sí. Ustedes 4 me van a ayudar con eso. ¿Ok? Dicen, por ejemplo, Eva quiere que vayan a orar a su casa. ¿Ok? ¿Qué me preguntarían ustedes? A mí. Por ejemplo, nosotros, ¿qué necesidad tienes? Porque tiene que haber. ¿Ustedes qué preguntarían? Preguntaríamos primeramente si la persona está de acuerdo que se le vaya a orar. Porque muchas veces la persona está negativa y hay otra persona que está intercediendo por esa persona, pero esa persona en sí no sabe o no quiere. Entonces, primeramente tiene que aceptar a que alguien vaya a visitar. Entonces yo digo que sí quiero que vayas a mi casa. Quiero que vayas a mi casa a orar por mí. A orar por mi casa. ¿Qué pregunta? Muy buena quizás. ¿Qué otra pregunta? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el ruido en mi casa? ¿Qué contestaría usted? Antonio, ¿qué contestaría si hacían ruidos en la casa? Si había ruidos en la casa. No, en una casa. En una casa donde te llaman a la hora. Por ejemplo, el Señor. Testimonio de lo que nosotros hemos visto, nos ha podido ayudar, inclusive sin haber ido a la casa. En la casa de mi hijo había ruidos, había unos gabinetes en la noche solos, veían voces, miraban voces así en grupos. Nosotros que les recomendamos a ellos, lleven agua bendita, casa riega por toda la casa. Gracias a Dios, el agua bendita es sacramental. Y dice que a pesar de que ellos no están muy acercados a Dios, esas cosas se acabaron. Los virus se acabaron en la casa. ¿Verdad? Ese es un ejemplo, ¿verdad? Ahora nosotros, como dice Luis, si nosotros vamos a hacer una oración y vamos más preparados, pues no pasaron que aquellos discípulos que los agarró chamuco y los comió todos y la vez, ¿verdad? Así no pasamos nosotros. La mejor preparación como católicos bautizados es ir a misa lo más que podamos, una semana, agarrando fuerte la mano de la Virgen María, porque con ellos no puede ser para nada, ¿verdad? Dice una vez el chamuco, no me mienten a esa, dijo. Así dijo, no me hablen de esa, porque no puede ver a nuestra Madre Santísima, porque es poderosa la intercesión de ella, que es más fuerte que el Señor, contra Dios nadie puede, ¿verdad? Agarrarnos de fuerte de la mano de Dios, ir a misa, comulgar lo más que podamos, es la mejor preparación que podemos tener para eso. Sí, bueno, desde que le dicen a uno que se escucha ruido y todo eso, entonces lo que uno ya va pensando es que esa casa necesita ser liberada. Entonces, como dice don Antonio, se necesita llevar agua bendita y ustedes saben que también la sal exorcizada también es buena para llevar, sal exorcizada, y tienes que saberse cómo se va a enviar eso. Entonces, uno llega y empieza a hablar con la persona y ya sabe uno que ya
tiene que haber una oración previa antes de nosotros, antes de llegar a lugar ese. Entonces, si empieza a hablar lo primero que se hace es hablar con la persona. ¿Qué es la necesidad? ¿Qué están escuchando? Pero también, y es importante, irse a la raíz del problema. ¿Cómo es que surgió esa situación? ¿Cómo surgió esa situación y de dónde dependió? Y desde ahí donde nosotros vamos a trabajar al respecto. Entonces, ¿qué preguntas haces? Volviendo a la raíz de la pregunta. ¿Qué preguntas haces? ¿Dónde han ido? ¿Escuché? ¿Dónde han estado? ¿Dónde han ido ustedes que han visitado a brujos o santeros? Sí, porque alguien me dijo, yo fui, ok, sí, pero el hecho que ya aceptó y fue, entonces ya hubo algo allí, que se fue a como tipo conversar con el brujo y eso ya se transmitió y el brujo le dio incluso amuletos, le dio ¿cómo se dice? Bebida, de rice, le dio bebida, o que hagan para ciertas personas también, y es ahí donde el enemigo empieza a trabajar ahí en ese lugar. Entonces, y hay situaciones dentro de la misma familia, parejas, hay muchas controversias, muchas situaciones. Entonces, el primer punto es, ¿dónde han estado? ¿Dónde fueron? Para que haya surgido esa situación. Y desde ahí es donde nosotros empezamos a hacer preguntas y todo eso. Y entonces, y algo muy importante es que cuando uno está hablando, por eso hay una enseñanza muy preciosa que cuando uno está hablando con la persona, el mismo Espíritu Santo le está revelando a uno lo que la persona necesita. O sea que incluso hay casos de que la persona incluso no quiere sacar algo de lo que tiene dentro todavía. Y entonces, y ese algo es más importante de todo lo que ha hablado. Pero el mismo Espíritu le revela a uno para decírselo a la persona y es donde la persona, oh sí, se me olvidaba. Entonces lo importante es aquí descubrir al enemigo. Descubriendo al enemigo ya se da todo, a través de la oración, hacer la liberación, se hace oración en todas las esquinas de la casa, otras veces se va a bendecir las casas también, todos los cuartos, porque el enemigo también es astuto, los closets, todo lo que es el cuarto. Cuando uno entra a una casa, perdón que le interrumpa. No, está bien. Cuando uno entra a una casa, ¿verdad? Uno siempre dice la paz dentro de nuestra casa y observa alrededor, porque a veces tienen herraduras, ajos, pances, tienen cosas, porque dicen que no. Amuletos. Y entonces ya uno ya ve que andan cosas. Cuando ellas empiezan a hablar y dicen que hay ruidos, que esto, que lo otro, que más o menos no les dice directamente, ¿verdad? Pero son cosas que tienen que explicar. Y se les dice también de que no, como les dije al principio, no se les dice, bueno, usted ya está embrujada, porque eso es algo que les puede impactar a ellos. Entonces, suave, uno es como consejería, le va diciendo uno que esos lugares no están bien, para uno que es cristiano, que tiene Cristo, la fe y todo eso. O sea, que se le va dando consejería a ellos al respecto. Y entonces ya después se hace oración. Y hay ocasiones que se dan casos de que se manifiesta el enemigo. Cuando se hace oración, como nos pasó una vez. El hermano José Herrera tuvo también una hermana que lo mencionamos en la oración, que se reveló el enemigo a través de ella. Entonces, y se le tiraba agua bendita y decía, me quema, pero estaba de una manera muy... Pero no era la alabanza. No era. Entonces, son casos que se dan y entonces ahí es donde tenemos que discernir una vez más y ir a la raíz del problema. Y voy a decir algo acerca
de la hermana Esther, que dice, nosotros no somos capaces. Sí, todos somos capaces. Y es cierto, eso es dándole lugar a los que están al frente de un ministerio. Nosotros no somos los encargados, pero nosotros podemos decirle, y nosotros incluso nos pueden acompañar también a nosotros. Para que, y de esa manera, invitándoles, no crean que nosotros somos expertos en esto, pero hemos tenido experiencia, que es lo que en verdad podemos hablar al respecto. Y de eso también, invitándoles a ustedes pueden también aprender de esa manera. Porque hay ocasiones que he visto yo que como que somos santeros también, pasándole la Biblia o dándole en la cabeza o y haciéndole así con la Biblia, como que es algo raro, ¿no? Entonces no va eso de esa manera, ¿verdad? Y lo que quería decir también es que el ministerio de las casas es diverso, porque hay diversas maneras, hay diversidad de oración que se va a hacer a la casa, porque se va a hacer oración de matrimonios, que tienen problemas, por qué, qué ha pasado, hay infidelidades, y entonces hay enfermedades físicas, hay enfermedades a través de situaciones yendo a brujos también. Entonces, son diferentes maneras de oración. Entonces, y cuando es matrimonial, el problema matrimonial, entonces es un tipo de consejería matrimonial, es diferente oración que se hace. O sea, hay diferentes maneras de oración para eso. Muy bien. Sí. A nosotros tuvimos que negarnos alguna vez a hacer oración. Y fue porque la persona nos pidió que fuéramos a orar a su casa porque no tenían paz en la casa. Y cuando a mí me dijeron que si íbamos, yo dije que sí, pero no sabía de qué, pero porque fue de pasada, nada más que dijeron, podemos ir, sí, podemos ir después, ¿verdad? Pues está bien, vamos. Pero no sabía en qué posición, de qué se trataba, y cuando pregunté, me dijeron que era la casa tenía demasiados ruidos y no tenían paz. Y ya habían ido sacerdotes a bendecirla y seguían igual y querían que fuéramos nosotros. Entonces nosotros no podemos hacer eso. Porque ya habían ido sacerdotes. Gran enseñanza, escuchen, esto es importante. Habían ido sacerdotes. Ya habían ido sacerdotes a bendecir la casa. Y ya habían hecho oración por la familia y ellos la habían comprado la casa en el principio. Y nosotros no teníamos que ir a decir, si el sacerdote ya fue a hacer oración y todo, ¿cómo vamos a ir nosotros? Y yo sí puedo, porque no sabemos que eso no, era algo ya demasiado fuerte, ¿verdad? Que nosotros no tenemos que ponerlo. Lo único que pudimos hacer fue orar unos días pidiendo la gracia para esa familia. Como nosotros vamos a misa todos los días a San Vicente o aquí a Santa Inés en la mañana, cuando comulgábamos esa familia, fue todo lo que pudimos. No fuimos, porque no se puede hacer eso. Eso es discernimiento, ¿verdad? Porque nosotros no podemos hacer, no somos exorcistas. Así es. Eso es preparación diferente, ¿verdad? Entonces ahí nos negamos nosotros, estuvimos preguntando, sí está bien. Gracias por compartir, tremenda enseñanza. Ahora, nos dieron una clase hace muchos años, no sé si ustedes se acuerdan, con uno que vino de Texas que se llamaba Horacio, y nos vendió unos libros, y él nos dijo que Mila está correctamente lo que dijo ahorita en lo último, dijo que si nadie estamos preparados, porque para eso son personas que hacen ese trabajo, y no nada más los sacerdotes, son personas que de verdad están preparadas y saben lo que van a hacer, y que nadie de los servidores, ni nadie, si no es preparado para hacer el exorcismo, no puede ir. Debe de negarse, ir con el padre, y el padre puede mandar a alguien, y ahí decía él dónde es que lo podían encontrar y todo en estos libros.
y era muy importante esa clase. Nos dieron a todos los servidores en ese tiempo, hace meses. A mí me tocó ir y sí, él dijo que siempre digamos que no importa que nos neguemos, pero decir, no estoy preparado yo para hacer eso, pero lo vamos a ayudar, va con el padre y el padre busca a quién y dónde mandar. Lo hizo. Muy bien, muy bien. Mucho que aprender. Hay mucho más que aprender, pero lo veremos en la siguiente clase. Se nos terminó el tiempo. Qué hermosa enseñanza.